Hola a todos, y bienvenidos a Descubriendo la Ciencia. En este vídeo, vamos a hablar sobre los enlaces químicos y cómo afectan a las propiedades de los compuestos. Muchas veces, las propiedades de los compuestos pueden parecer misteriosas o difíciles de entender. Pero en realidad, hay patrones y leyes que rigen cómo funcionan los compuestos y cómo se relacionan con el mundo que nos rodea. En este vídeo, vamos a explorar los diferentes tipos de enlaces químicos y cómo influyen en las propiedades de los compuestos. También vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares y cómo afectan a las propiedades de los compuestos. Al final de este vídeo, esperamos que hayas aprendido algo nuevo y hayas entendido mejor cómo funcionan los compuestos y por qué tienen las propiedades que tienen. Vamos a empezar con una breve revisión de los conceptos clave que mencionaremos a lo largo del vídeo. ¿Qué son los enlaces químicos? Los enlaces químicos son la forma en la que las moléculas se unen entre sí para formar compuestos. Existen diferentes tipos de enlaces químicos, cada uno de los cuales tiene sus propias características y afecta a las propiedades de los compuestos de manera diferente. Uno de los tipos de enlaces químicos más comunes es el enlace covalente. Este tipo de enlace se da cuando dos átomos comparten electrones para formar una molécula. Los compuestos que tienen enlaces covalentes a menudo son gases, líquidos o sólidos no conductores. Otro tipo de enlace químico es el enlace iónico. Este tipo de enlace se da cuando un átomo cede electrones a otro átomo para formar iones positivos y negativos. Los compuestos que tienen enlaces iónicos a menudo son sólidos cristalinos y buenos conductores de la electricidad. Cómo los enlaces químicos influyen en las propiedades de los compuestos. Ahora que ya sabemos qué son los enlaces químicos y cómo funcionan, vamos a ver cómo afectan a las propiedades de los compuestos. Una propiedad común de los compuestos es la solubilidad. Esto se refiere a si un compuesto se disuelve en un líquido o no. Los compuestos que tienen enlaces covalentes a menudo son solubles en líquidos no polares, mientras que los compuestos que tienen enlaces iónicos suelen ser solubles en líquidos polares. La conductividad eléctrica es otra propiedad importante de los compuestos. Los compuestos que tienen enlaces iónicos suelen ser buenos conductores de la electricidad, mientras que los compuestos que tienen enlaces covalentes son a menudo malos conductores. Ejemplos de compuestos con diferentes tipos de enlaces químicos. Ahora que hemos visto cómo los enlaces químicos influyen en las propiedades de los compuestos, vamos a ver algunos ejemplos de compuestos que tienen diferentes tipos de enlaces químicos. Uno de los ejemplos más conocidos es el agua, H2O, que tiene enlaces covalentes. El agua es un líquido a temperatura ambiente y es soluble en muchos líquidos. También es un buen conductor de la electricidad cuando se ioniza, pero no lo es en su forma pura. El cloro, Cl2, es otro ejemplo de un compuesto con enlaces covalentes. El cloro es un gas a temperatura ambiente y es muy soluble en el agua. Sin embargo, es un muy mal conductor de la electricidad. El sodio cloruro, NaCl, es un ejemplo de un compuesto con enlaces iónicos. El sodio cloruro es un sólido cristalino a temperatura ambiente y es muy soluble en el agua. También es un buen conductor de la electricidad. Fuerzas intermoleculares y cómo afectan a las propiedades de los compuestos. Hasta ahora, hemos hablado sobre los enlaces químicos y cómo afectan a las propiedades de los compuestos. Pero hay otro tipo de fuerzas que también pueden influir en las propiedades de los compuestos, las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que actúan entre las moléculas de un compuesto. Estas fuerzas pueden ser de diferentes tipos, como la fuerza de Van der Waals, la fuerza de dipolo-dipolo y la fuerza de London. La fuerza de Van der Waals es una fuerza débil que actúa entre las moléculas no polares. Esta fuerza se da cuando las moléculas tienen momentos dipolares temporalmente desiguales. La fuerza de dipolo-dipolo es una fuerza que actúa entre moléculas polares. Esta fuerza se da cuando los momentos dipolares de dos moléculas se atraen entre sí. La fuerza de London es una fuerza débil que actúa entre todas las moléculas, independientemente de si son polares o no polares. Esta fuerza se da cuando los electrones de las moléculas oscilan y crean un campo eléctrico temporalmente desigual. Las fuerzas intermoleculares pueden afectar a las propiedades de los compuestos de diferentes maneras. Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals y de London pueden hacer que las moléculas se unan más fuertemente y por lo tanto,
aumentar la tensión superficial de un líquido. Las fuerzas de dipolo-dipolo pueden hacer que las moléculas se unan más fuertemente y, por lo tanto, aumentar la solubilidad de un compuesto en un líquido polar. Ejemplos de compuestos con diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Ahora que hemos visto qué son las fuerzas intermoleculares y cómo afectan a las propiedades de los compuestos, vamos a ver algunos ejemplos de compuestos que tienen diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. El metano, CH4, es un ejemplo de un compuesto con fuerzas de Van der Waals. El metano es un gas a temperatura ambiente y tiene una tensión superficial relativamente baja. El etanol, C2H5OH, es un ejemplo de un compuesto con fuerzas de dipolo-dipolo. El etanol es un líquido a temperatura ambiente y es soluble en líquidos polares como el agua. El cloroformo, CHCl3, es un ejemplo de un compuesto con fuerzas de Van der Waals y de London. El cloroformo es un líquido a temperatura ambiente y tiene una tensión superficial relativamente alta. El hexano, C6H14, es un ejemplo de un compuesto con fuerzas de Van der Waals. El hexano es un líquido a temperatura ambiente y tiene una tensión superficial relativamente baja. En resumen, hemos visto que los enlaces químicos y las fuerzas intermoleculares son dos factores importantes que afectan a las propiedades de los compuestos. Los enlaces químicos determinan la forma en la que las moléculas se unen entre sí y pueden influir en la solubilidad, la conductividad eléctrica y la dureza de un compuesto. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que actúan entre las moléculas de un compuesto y pueden influir en la tensión superficial y la solubilidad de un compuesto. Esperamos que hayas disfrutado este vídeo y hayas aprendido algo nuevo sobre cómo funcionan los compuestos y por qué tienen las propiedades que tienen. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal, Descubriendo la Ciencia, para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta la próxima.